Grabando. Buenos días, doctora Agüero, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de la aplicación práctica de algunos de estos estudios electrofisiológicos que ya explicó de manera magistral el doctor Carlos Mendoza. Bien, bueno. Llegan a la consulta refiriendo diferentes, acá es donde tenemos que investigar un poco en qué lugar de la vía visual está el problema, ¿sí? Los pacientes pueden referir constricción del campo visual, escotomas centrales, baja de visión de lectura, los síntomas son muy diversos. Entonces, la mayor parte de los estudios electrofisiológicos los hacemos en pacientes que tienen distrofias de retina, ¿sí? Y ya deben haber visto estos gráficos en montones de lugares. ¿Por qué lo traigo? Porque básicamente los oftalmólogos lo que tenemos que descubrir es si el problema está en la retina, ¿qué tipo de problema tiene? ¿Cuál es la disfunción? ¿Sí? Yo tengo que ponerle un nombre a un cuadro clínico. No importa cuál sea el aspecto del fondo de ojo. Cuando los pacientes son jóvenes o las afecciones comenzaron hace poco, no siempre vamos a tener el diagnóstico con mirar el fondo de ojo. Entonces yo voy a clasificar estas disfunciones de retina para orientar al genetista. Entonces yo tengo que saber si las disfunciones son de bastones y conos, como pueden ser retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, coroideremia, o son distrofias de conos, o distrofias maculares, que estas tres categorías yo las pongo en letras más grandes porque son las progresivas, ¿sí? Hay algunas formas de disfunciones que son estacionarias, como las acromatopsias o la ceguera congénita nocturna estacionaria, entonces la implicancia clínica es otra. ¿Qué hacemos? Yo voy a determinar, en base al examen clínico, a exámenes con imágenes y a otros estudios, un fenotipo. Entonces voy a pasar después a la electrofisiología para estudiar eso, la función, cuáles son las respuestas que yo obtengo. Esto lo puedo hacer con electroretinogramas, ya sea por flash, por pattern, multifocales, con electrooculograma, si quiero estudiar el epitelio pigmentario, o los potenciales visuales evocados, también por flash o por pattern. Para así llegar al genotipo, a orientar al genetista en qué tiene que buscar. Bien, no importa lo que tenga en el fondo de ojo, más pigmento, menos pigmento, espículas, no espículas, si un paciente tiene constricción del campo visual, ceguera nocturna, yo tengo que investigar que no tenga retinosis pigmentaria, que es el diagnóstico más frecuente, u otros de los diagnósticos diferenciales. Entonces, acá el estudio por elección va a ser el electroretinograma. Carlos ya explicó antes los principios, entonces yo encuentro que en todas las mediciones hay una disfunción, tanto de bastones como de conos, ¿sí? Esta es, creo que, la aplicación más frecuente dentro de lo que son las enfermedades degenerativas de la retina, las distrofias, perdón. Coroideremia es otro ejemplo, ¿sí? El cuadro clínico va a ser diferente en cuanto al aspecto del fondo de ojo, pero los síntomas son los mismos y el electroretinograma también. Puedo tener una nena de 6 años, como esta chiquita, con mala agudeza visual, nixtagmus, una alteración muy, muy leve en el fondo de ojo, pero básicamente la pongo de manifiesto en la autofluorescencia, en el área central, lo mismo en el OCT, y con la electrofisiología lo que termino es de cerrar un diagnóstico, que esta nena tenía una disfunción de conos. Yo puedo ver función de bastones, funciones mixtas, moderadas, pero la curva de los conos está prácticamente plana. Entonces esto a mí me confirma el diagnóstico de una disfunción de conos. O puedo tener a esta nena de 12 años con una alteración en el fondo de ojo, bastante inespecífica, pero central, que le cuesta leer, que está empeorando, que la autofluorescencia es sumamente útil, porque me muestra que además de áreas de atrofia central y acumulación de lipofucsina, tiene estos flex, que ya me orientan bastante el diagnóstico, pero tengo que confirmarlo con la función de la retina. Entonces, yo confirmo el diagnóstico de Stargardt, porque Stargardt, como no va a ser una enfermedad panretinal,
me va a dar disminución de amplitudes, pero nunca un electroretinograma abolido. Que inclusive si la lesión es más localizada, esto es un ejemplo con un fundus flavimaculatus, pero si la lesión es más localizada, el electroretinograma puede ser normal. Como seguramente explicó Carlos, cuando las afecciones toman solamente un sector de la retina menor a un cuadrante, el electroretinograma por flash puede no estar alterado, y ahí tenemos que recurrir a otros estudios. Esta era una nena de 16 años que veía mal de noche. Se dio cuenta en su adolescencia que ella veía mucho peor que sus amigas cuando empezó a salir. En el fondo de ojo no había ninguna alteración significativa. En la autofluorescencia se ve un aspecto granular, pero inespecífico, no es lo que vemos típicamente en retinosis. Y acá tenemos que ir con estos síntomas a descartar funcionalidad, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Que la respuesta de los bastones existe, ¿sí? Pero la onda B no se formó, y como ya explicó Carlos, la onda B me está hablando de la función de la retina media, de las células bipolares y las de Müller. Entonces, con el electroretinograma yo descarto que esto no es una disfunción de bastones y conos, no es retinosis pigmentaria, que era el diagnóstico probable con el que venían. Es ceguera congénita nocturna estacionaria. La onda B no pasa la línea de base, es lo que llamamos electroretinograma isoeléctrico o electronegativo. El pronóstico es completamente distinto. O tenemos este paciente, que es paciente del doctor Emilio Dodds, que empieza con una disfunción en su retina, o por lo menos eso sospechábamos, una vitreitis muy leve, y lo que este paciente tenía era una disfunción retinal, una retinopatía asociada a melanoma. El electroretinograma también nos mostraba un patrón electronegativo. Ven que la onda B no llega a la línea de base, está por debajo, ¿sí? Las retinopatías autoinmunes o asociadas a melanoma o a cáncer pueden darnos este patrón, ¿sí? Entonces, nos permite diferenciar más allá de las enfermedades distróficas de la retina, confirmar otras disfunciones. Por eso es importante saber interpretarlo. Cuando las lesiones son localizadas, que el electroretinograma no muestra mayores alteraciones, pero el paciente tiene síntomas que afectan su visión central, yo puedo estudiar la retina con un electroretinograma multifocal, ¿sí? Siempre que yo sospeche una disfunción en la retina, tengo esta herramienta a la que puedo recurrir, siempre acordándome que tiene que haber una mínima de menos de una décima, es muy difícil de hacer. Y en el seguimiento de pacientes con hidroxicloroquina, cuando ellos refieren una disminución en la agudeza visual y uno no está muy seguro si tiene que suspender o no la medicación, porque la verdad es que es una medicación bárbara, en general bien tolerada y a bajo costo, entonces es una medicación que en hospitales se usa muchísimo. En electrofisiología yo voy a ver un patrón anular en el multifocal, entonces en estos casos es sumamente útil. De electroculograma debe ser el estudio más aburrido para hacer. Es un estudio que lleva una media hora de mirar luces alternantes, entonces tengo que saber para qué lo pido y a quién se lo pido. Yo no puedo hacer este estudio en chicos muy chiquitos, porque se aburren y en realidad del epitelio pigmentario. En la práctica clínica yo lo pediría solamente para confirmar o descartar un BEST, aunque la genética después nos enseñó que a veces puedo tener un cuadro clínico de BEST, un electrooculograma normal, y deberse a otra mutación. ¿Qué tengo que mirar? Lo que la flecha me está señalando, el índice de Arden, que tiene que ser mayor a 1.75 para que sea normal. Cuando está alterado, es una pata más en la confirmación diagnóstica. Pero acuérdense a la hora de pedirlo eso.
Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? Que el electroretinograma por flash me ayuda a diferenciar afecciones si son panretinales o localizadas, y si hay una afección en la retina, qué tipo de células es la que está afectada. Si son los fotorreceptores, y específicamente bastones o conos, en su comienzo pueden estar separadas las funcionalidades, después terminan afectándose probablemente ambos, o si es la capa media de la retina, como las bipolares y las células de Müller. El electroretinograma multifocal lo voy a pensar solamente para aquellas afecciones maculares, cuando yo no tengo la información que necesito con los otros estudios, recurro a ellos. Es sumamente sensible, requiere algo de fijación estable. El electroretinograma por pattern se usa en enfermedades neurológicas que afecten a células ganglionares, o en glaucoma, que bueno, también es una de ellas. El electroculograma, como dijimos, es para medir la funcionalidad del epitelio pigmentario, y en la práctica clínica lo usamos más que nada para el BEST. Los potenciales visuales evocados requieren una mácula indemne. Acuérdense que el 80% de las fibras que van a llegar a la corteza visual primaria vienen de la mácula. Entonces, si yo tengo una afección macular, probablemente el potencial visual esté alterado, pero eso no quiere decir que esté alterado el nervio óptico, ¿sí? Entonces, acordémonos de esto. Creo que es un resumen de la práctica clínica con los casos que vemos más frecuentemente para pedir electrofisiología. Gracias.